Bueno, el día de hoy vamos a explicar nuestra base de datos, empezando por nuestro diseño físico elaborado en Vertabelo. Vamos a tener primeramente la tabla usuario o user. Primeramente vamos a tener el atributo ID usuario, siendo este de tipo int y siendo un primary key. Luego vamos a tener email con un varchar de 150. Hemos colocado este límite, ya que un correo electrónico no puede ser tan largo ni tan corto. Luego vamos a tener un rol, esto siendo un char de uno, ya que vamos a tener vamos a diferenciarlos, por ejemplo, A de administrador, E de empleado y C de cliente. Luego vamos a tener el passport, este solo va a tener 10, va a tener límite de 10 caracteres, por eso es varchar. Y luego el estado siendo un char de uno para ser activo o inactivo. Luego vamos a pasar a la tabla reservas, teniendo este como atributo ID reservación, siendo este de tipo int y un primary key. Luego vamos a tener el día de la reservación, siendo este date time, porque solo vamos a necesitar el día de la reservación y la hora. Luego vamos a tener el estado, que también va a ser un char de uno, ya que este va a ser atendido, en espera o cancelado. Vamos a tener también el ID del estilista, el ID del cliente, el ID del servicio y por último el ID de la facturación, siendo todos estos uno int y siendo de clave foránea. Luego vamos a pasar a la tabla clientes. En esta vamos a tener el ID cliente, siendo de tipo int y siendo un primary key. Luego vamos a tener el tipo de documento, número de documento, este siendo de tipo varchar de 20 y en el caso del tipo de documento siendo de un char de 3, ya que vamos a usar, por ejemplo, DNI, este teniendo 3 caracteres. Luego tenemos nombre, este siendo un varchar de 70, ya que hemos considerado que no puede haber nombres más largos que ello, y un last name, o sea, un apellido de varchar de 100. Luego vamos a tener el cumpleaños. Este solo siendo de tipo date, ya que solo necesitamos la fecha de nacimiento, más no la hora o el día, la hora. Luego tenemos el número de teléfono, siendo este el char 9, ya que aquí en Perú solo necesitamos 9 dígitos. Luego tenemos el día de registro, siéndose este un time, ya que necesitamos el día y la hora. Luego vamos a tener el address o la dirección, siendo este un varchar de 150 y el estado un char de uno, ya que va a ser activo o inactivo. Luego vamos a pasar a la tabla de estilista. Está teniendo un atributo de tipo, un atributo siendo el ID el estilista de tipo int y siendo un primary key. Luego vamos a tener nombre, un varchar de 70, el apellido, un varchar de 100, el número de teléfono, un char de 9 y también vamos a tener el el state, que también es un char de uno, ya sea activo o inactivo. Y por último, vamos a pasar a la tabla de servicios, teniendo este de atributo ID servicios, siendo de tipo int, un primary key, teniendo mm, también el nombre del servicio, un varchar de 25, ya que en esta vamos a encontrar, por ejemplo, corte de cabello, manicure, pedicure, masajes, entre otros. También la categoría, siendo un char de 2, por ejemplo, vamos a tener corte, siendo esta por solo 2 caracteres. La descripción del servicio, aquí sigue un char de 300, ya que puede haber muchas características. Un precio, este siendo un decimal de 5 y de 2, por ejemplo, puede contener, por ejemplo, 300 soles con 20 céntimos, un ejemplo, y el estado que va a ser también un char de uno, ya sea disponible o no disponible. Y ahora le doy pase a mi compañero.
Muy buenas tardes, con mi persona, Leandro Caguana. Vamos a continuar con las siguientes tablas, continuando con Virgin, que es la factura, teniendo como primary key el ID, siendo este de tipo integer. Luego la fecha de pago, que es de tipo date time, ya que necesitamos tanto la fecha como la hora, minuto y segundo. Luego tenemos el método de pago, que sea SHA-1, ya sea en efectivo, tarjeta o Yape. Continuando, tenemos el subtotal que se obtiene a través de las reservas o, en caso contrario, la compra de productos. Este va a ser de tipo decimal de 4,2. Y el total, que es la suma de lo subtotal junto con el IGB. Luego tenemos la tabla Sale Product, que es la compra de productos o venta de productos. Esto es dependiendo de qué perspectiva lo vemos. En este caso es venta, comenzando con el primer key, que es el ID, luego la cantidad de productos que se está vendiendo, por lo que es de tipo integer, luego el precio de venta, también de tipo de integer, el ID de inventario y el ID de la factura. Continuando, tenemos la tabla Inventory, el cual es el inventario de todos los productos, teniendo como primary key el ID Inventory de tipo integer, luego el code, que es el código del inventario, siendo este de tipo char de 4, amount, que es la cantidad disponible, que sea de tipo integer, description, que es la descripción de cada producto, sea de tipo varchar con un máximo de 100. Luego tenemos el ID supplier, que es el ID del proveedor que sea de tipo integer y sea una foreign key. Luego tenemos la tabla Voice Product, que es la compra de productos. Tenemos como primary key el ID Voice, luego el precio de compra, que sea de tipo integer, la cantidad también de integer y el ID de inventory de tipo integer, siendo este un foreign key. Finalmente tenemos la tabla supplier, que es la tabla de los proveedores, teniendo como primer key el ID supplier de tipo integer, el RUC de tipo char, que sea de 11 caracteres, la razón social, que sea de tipo varchar con un máximo de 60, el celular, que sea de tipo char, de 9 caracteres, la dirección, que sea de tipo varchar, un máximo de 150, y finalmente el state de char 1, ya si es activo o inactivo. Con esto hemos finalizado con la explicación de nuestro diseño físico para nuestra base de datos. Muchas gracias.